Hola, si es primera vez que estudias física universitaria, te recomiendo ver los videos como están ordenados en la lista de reproducción o si estás buscando algo en específico. Comenta, dale like, suscríbete y activa las notificaciones que sí me ayudáis a ser millonario. Ya, entonces ahora vamos a ver trabajo, pero vamos a hacerlo un poco más general que en el video anterior, en el que teníamos una caja que se movía siempre por caminos rectos, ¿cierto? El video anterior fue más para introducir el concepto, ahora vamos a ver qué pasa en caminos más raros, no necesariamente en un camino recto, y una fuerza actuando que podría cambiar incluso en este camino que tampoco necesariamente va a ser recto. Entonces recordemos la definición del video anterior, que el trabajo es el producto punto del vector de fuerza y el vector de desplazamiento. Hay que recordar que nosotros estamos pensando que la fuerza está actuando a lo largo de todo este camino que está dado por el vector de desplazamiento. O sea, lo que tenemos acá en el fondo una caja que la estamos tirando con cierta fuerza así a lo largo de todo el trayecto, ¿ya? Pero nosotros teníamos una cosa que no dejaba que la caja se fuese hacia arriba, hay como un techito que no la deja avanzar. Entonces, la definición de trabajo nos hablaba más que del gasto que nosotros hacemos cuando estamos haciendo esta fuerza, de lo que le estamos dando a la caja al hacerle esa fuerza. Si se dan cuenta, va a haber una parte de esta fuerza que no está afectando a la caja, que es la parte de la fuerza que la está tirando hacia arriba, porque nosotros estamos diciendo que hay un techo que no la deja avanzar hacia allá. La parte de la fuerza que realmente está afectando a la caja, que realmente le está dando como esta energía que la está haciendo trabajar, es la parte de la fuerza que está en la dirección del camino. La fuerza que está en la dirección del camino es la que hace que la caja o se mueva más rápido o que incluso pueda frenar si es que la fuerza, por ejemplo, estuviese apuntando para el otro lado. El producto punto es lo que me daba esa característica, porque el producto punto hacía que consideráramos solamente la magnitud de la fuerza pero por coseno del ángulo, y al multiplicarla por ese coseno estamos sacando la fuerza que está en la dirección del camino, ¿cierto? La componente en el camino, la parte del coseno del triángulo, ¿se fijan? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, un camino dado por distintas flechitas? Tenemos un dibujo acá en el que tenemos la caja y primero avanza un vector de 1, ¿cierto? Después un vector de 2 que es más chiquitito, después un vector de 3 que es más grande, después un vector de 4 que es más chico y después incluso la caja empieza a bajar, ¿se fijan? Un vector de 5. Entonces, nosotros estamos pensando que también durante todo este trayecto hay una fuerza F1, durante este trayecto hay otra fuerza distinta, F2, que actúa durante todo ese trayecto. De la misma manera acá, otra fuerza distinta, un poquito más chica que la anterior. Aquí la fuerza me está tirando para el otro lado y aquí me vuelve a tirar en la dirección del camino. Entonces, distintas fuerzas para cada trayecto. Fuerzas que están todo el rato actuando respectivamente en cada uno de esos trayectos. Entonces, aquí para calcular el trabajo total que se realiza sobre la caja, o el total de afectación que le estamos dando a la caja, habría que sumar los trabajos en cada uno de esos caminitos. Y como ya sabemos hacerlo en un pedacito, simplemente tenemos que sumarlo en todos. Entonces fíjense que aquí en la fuerza 1 no vamos a tener que multiplicar el largo de este vector por el largo de esta fuerza, sino que por su componente en el camino. Aquí también, si se fijan, la componente en el camino está en esta dirección. Acá en realidad estamos dándole un trabajo negativo a la caja, o sea que la estamos haciendo que no siga avanzando en esa dirección en la que quería ir, sino que en la contraria. Acá como que la caja se va a frenar un poco en ese trayecto. Entonces hagamos esa suma. Sería F1.D1, F2.D2, F3.D3, etc. Y el trabajo total sería escrito con sumatoria desde el índice igual 1 hasta el índice igual 5 en este caso, del producto crudo entre la fuerza y estos desplazamientos pequeños. Entonces bien, en general el trabajo total lo podemos escribir como esa sumatoria, y esta está dada para n tramos. Se fijan, podríamos tener un ejemplo en el que hay pedacitos chiquititos y la fuerza va cambiando así muy hay que avanzar un poquito nomás y ya cambió la fuerza, se fijan, o trayectos más largos, no sé, 100 pedacitos de camino, 100 fuerzas distintas, ahí depende del ejemplo. Entonces, aquí si se dan cuenta algo interesante, sí, es que la fuerza en una parte, o sea, el camino empezó a bajar, ¿se fijan? Por tanto,
el trabajo que estamos aportando con esta fuerza acá. De hecho, ni siquiera hay que calcular acá el coseno del ángulo, porque si se fijan, esta fuerza está en la misma dirección del camino, así que habría que multiplicar esta magnitud por esta magnitud para tener el trabajo en este tramo. ¿Se fijan? A diferencia de este y de este, que aquí sí teníamos que aplicar ese coseno del ángulo porque la fuerza no estaba en la misma dirección del camino. El rojo es el resultado de haber considerado solo la parte en el camino de esa fuerza. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. Podría ser, no sé, que tenemos un camino de ese tipo, ¿se fijan? Podríamos estar viendo esto desde arriba, que hay una persona que quiere ir hacia allá y durante todo ese tramo lo están tirando con una cuerda para allá. Después quiere ir para allá la persona y todo el rato lo están tirando con una fuerza para allá. Puede ser eso. O alguien que está subiendo una montaña y después está bajándola y hay unas fuerzas misteriosas que le tiran hacia distintos lados. Lo importante es que hay que entender que esta fuerza verde está actuando todo el rato en esa trayectoria. Todo el rato en ese pedacito, todo el rato en ese pedacito. Acá, si se fijan, no vamos a tener que aplicar el coseno del ángulo. Acá sí, acá también, acá también, acá también, acá también. Este es el único que la fuerza está ya de principio en la dirección del camino, así que ahí no hay como pérdida, no hay como trabajo inútil. Aquí estamos haciendo un buen trabajo. No hay como... El trabajo que estamos haciendo nosotros efectivamente se va todo para el objeto. Eso es algo que quizás sea así como... que haga que esto se entienda mejor. Todavía me queda tiempo. Entonces, ¿pero qué pasa en caminos curvos? Porque no todos los caminos son así, se van dando por pedazos, sino que hay caminos que son suaves. Por ejemplo, el movimiento del planeta Tierra alrededor del Sol, que no es como que tac, 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 no es un camino suave. Y más encima, en cada puntito del camino hay un vector de fuerza asociado a la fuerza que está haciendo el Sol sobre la Tierra. A cada instante hay un vector distinto que está apuntando hacia el centro del Sol. Entonces, ¿cómo lo hacemos para un camino curvo en general? Y acá yo traté como de hacerlo igual a este discreto. Discreto me refiero que tiene por pedacitos. Y me fijé acá, por ejemplo, que aquí lo que me estaría diciendo el vector de fuerza es que cuando esté justo en ese pedacito, en ese puntito, vamos a tirar el objeto para acá. Pero, si se dan cuenta, el objeto en ese punto quiere avanzar hacia allá, así que solo es esa parte la de la fuerza la que me está afectando al objeto, porque nosotros ya sabemos que esa es la trayectoria del objeto. De la misma manera que acá, que hay una fuerza que está tirando hacia allá, pero el objeto nosotros sabemos que por alguna razón está avanzando hacia acá, sí o sí, entonces solamente esa parte va a estar afectando al objeto. ¿Se dan cuenta? La razón por la que el cuerpo está como confiscado a esta trayectoria no importa. Lo importante es que nosotros entendamos que solo esa es la parte de la fuerza que está afectando al objeto. Entonces, lo que hay que pensar en los caminos curvos al final es que podríamos considerarlos como muchos ultra pequeñitos pedacitos de desplazamiento así, infinitamente pequeños, y en cada uno de esos pedacitos de desplazamiento hay una fuerza que está constante actuando en ese pedacito de desplazamiento. Pero cuando hago yo que cada uno de esos pedacitos de desplazamiento sea infinitamente pequeño, entonces vamos a tener una fuerza que va a estar actuando en cada punto de la trayectoria. Para cada punto de la trayectoria va a haber una fuerza específica que está actuando en ese punto. Y lo que tendríamos que sacar al final es que, dada un vector de posición que me indica un punto en la trayectoria, va a haber una fuerza, ¿cierto?, que está dada también según ese vector de posición, porque para cada posición va a haber una fuerza, ¿cierto? Y habría que sacar el producto punto de esa fuerza por un vector que me indique hacia dónde va a ir el objeto en ese punto. Que hacia dónde va a ir y que el pedacito sea infinitamente pequeño. Y haciendo todos esos productos puntos que son infinitos, nosotros tendríamos finalmente el trabajo total. O sea, lo mismo que estamos haciendo para acá, pero ahora tenemos infinitos pedacitos e infinitas fuerzas distintas que están actuando en cada uno de esos puntos. Entonces, ¿cómo se hace esto en matemática? Tenemos el caso discreto, ¿cierto? W igual la sumatoria de FI por DI, ¿cierto? Producto punto. Y ahora simplemente reemplazamos la sumatoria con una integral. Y aquí vamos a integrar desde la posición, por ejemplo,
no sé, desde aquí vamos a sacar todo el trabajo que hicimos en esta trayectoria. O sea, tendríamos que integrar desde este vector hasta este vector. Y vamos a sacar el producto punto de la fuerza por cada uno de esos pedacitos infinitamente pequeños que los vamos a denotar con dr, que es un vector que tiene dirección hacia donde se está moviendo el objeto en ese punto, digamos, y es infinitamente pequeño. Entonces se hace el producto puro entre la fuerza y ese pedacito infinitamente pequeño. La fuerza exactamente en ese punto de la trayectoria. O sea que hay una fuerza que está en función de el vector de posición, que me indica dónde está el objeto en ese punto de la trayectoria. Y ese es el caso continuo, es una integral. Pero tenemos que darnos cuenta qué es lo que representa esta definición del trabajo. Es simplemente esta, pero para el caso infinito. Y ese caso infinito representa una curva así, suave. Entonces, ahí está el caso de la discreto. Cuando el número de pedacitos tiende a infinito, se forma el caso continuo. Cada d sub i, cada pedacito de desplazamiento, acá en este caso se hace una fuerza F sub i constante. Cada una de esas fuerzas, en cada uno de esos pedacitos está actuando, ¿cierto?, a lo largo de cada uno del pedacito entero. Aquí en cambio, en cada punto hay una fuerza distinta porque cada punto es infinitamente pequeño, ¿ya? Pero en cada punto actúa una fuerza y se hace producto cruz de ese pedacito infinitamente pequeño que va en cierta dirección en cada punto por el vector de fuerza que hay en cada uno de esos puntos, que es lo que dice aquí. En cada d sub r, que está cada uno de esos pedacitos ultra pequeños, está señalado por el vector de posición, se hace una fuerza F de ese vector de posición, que quiere decir que en cada punto señalado por el vector de posición tenemos esa fuerza, y que, bueno, puede ir cambiando según el vector de posición, ¿cierto? Para cada vector de posición va a haber una fuerza que puede ser distinta. Ahora vamos a hacer un ejemplo para el caso discreto y en el próximo video vamos a hacer un ejemplo para el caso continuo. Entonces tenemos acá, fíjense, un camino que está dado por el vector 3,1, otro camino dado por el vector 3,0 y otro vector dado por 3, menos 1, ¿cierto? Sube, se mantiene, baja. Hay un objeto que va haciendo eso. Y acá todo el rato hay una fuerza que me está tirando hacia arriba, todo el rato una fuerza que me está tirando hacia allá, y acá todo el rato una fuerza que me está tirando hacia allá. Ojo que yo, el que esté tirando el objeto hacia arriba, no quiere decir que el objeto va a ir arriba realmente, porque puede que haya otras fuerzas que estén haciendo que el objeto se quede en esa posición. De hecho, tienen que haber otras fuerzas que estén haciendo que el objeto siga avanzando hacia allá. Pero nosotros vamos a sacar el trabajo que están realizando estas fuerzas sobre el objeto. ¿Se fijan? Entonces, claro, obviamente hay otras fuerzas, pero nosotros estamos calculando el trabajo de estas fuerzas. Entonces, ahí están las fuerzas, 0,1, 1,0, menos 1,0. Todas las tres fuerzas tienen el mismo módulo, ¿ya? Pero fíjense en esto. Ahí hacemos los productos puntos, F1.D1, F2.D2, F3.D3. Tenemos aquí los vectores todos puestos, simplemente este por este, más este por este, más este por este. Ahí está. Hacemos el producto punto, que es el primero por el primero, más el segundo por el segundo. En este caso daría 0 por 3, 0, 1 por 1, 1. Ahí está el 1. 1 por 3, 3. 0 por 0, 0. Se va. Y acá menos 1 por 3, menos 3. Y 0 por menos 1, 0. Así que me queda 1 más 3 menos 3. Y lo interesante de analizar esto es que si se fijan en el dibujo, las tres fuerzas son exactamente iguales en magnitud, pero la que realizó más trabajo sobre el objeto fue esta de acá, con esta de acá, que hicieron, digamos, el mismo trabajo pero con distintos signos. Esta hizo trabajo positivo porque está en esa dirección, en la misma dirección en la que avanza, y esta hizo trabajo negativo porque en realidad más que darle como energía al objeto, como que le está quitando un poco de energía. ¿Se fijan? Le está aplicando una fuerza en dirección prácticamente contraria hacia donde se está moviendo. Pero fíjense que este camino es más corto que este camino, ¿se fijan? Porque este camino tiene 3 hacia la derecha y 0 hacia arriba, hacia abajo, y este en cambio tiene 3 hacia la derecha y 1 hacia abajo, así que este es un poco más largo que este de acá. Pero a pesar de que sea un camino más largo, lo que podría suponer que estamos dándole más trabajo porque la fuerza está actuando un tramo más grande sobre el objeto, las dos realizaron el mismo trabajo. Y es porque parte de esta fuerza
no realiza trabajo. La parte de la fuerza que es perpendicular al camino no está realizando trabajo. Aquí hay un poco de la fuerza que se pierde. Aquí también hay un poco de la fuerza que se pierde. Por eso da 1. ¿Se fijan? Este camino, si se dan cuenta, tiene tiene el mismo largo que este camino, pero esta fuerza realiza mucho más trabajo que esta fuerza de acá. Entonces, ahí se nota igual con ejemplos que las que realizan más trabajo son las que van en dirección del camino, como esta de aquí, y la otra realizaron menos trabajo porque sus caminos, ¿cierto?, no estaban en la misma dirección que hacia donde se estaba aplicando la fuerza. Hay una parte de la fuerza que no le dio trabajo o no le restó tampoco trabajo al objetito. Ahí en total me dio 1 joule, que es el trabajo total que hicimos de estas 3 fuerzas sobre el objeto que se mueve en ese camino. Y eso es lo que le aportaron en el fondo de energía. Eso es el trabajo que le dieron al objeto. No el que hice yo, ¿cierto? Yo me cansé mucho más porque aquí hice una fuerza estúpida y aquí también. Aquí debería haberle hecho hacia allá y aquí hacia allá. Sino que el trabajo que realmente está afectando al objeto. Espero que esto lo haya aclarado un poco así, ojalá. Y en el próximo vamos a ocupar esta forma integral, en el caso continuo.